Bueno, después de esta presentación estoy un poco anodado. Cuando hace una semana Elgio Trindade, el rector de esta casa de estudios, me propuso reemplazar a Paulo González Casanova para realizar esta presentación, en vista que él debe presidir las negociaciones encaminadas a resolver el conflicto de Chiapas, tuve serias dudas en aceptar su invitación. En primer lugar, es muy difícil reemplazar a Paulo González Casanova, pero además la complejidad del tema, así como el poco tiempo para elaborar y borronear algunas ideas, me inhibían. Pero la insistencia cálida de Elgio, mi compromiso con su actividad académica y el desafío personal que constituía tratar de pergeñar algunas ideas e intuiciones a modo de guión de un escrito posterior, decidieron que aceptara esta invitación. Por ello quiero agradecer a Elgio Trindade, a la Universidad Federal do Rio Grande do Sul y en general a los organizadores de esta reunión por la oportunidad que me han concedido para exponerles algunos planteamientos que, como no será difícil reconocer, recogen diversos aportes de varios colegas, algunos acá presentes. Y para terminar esta breve introducción, pedir disculpas por no hablar ni siquiera en portuñol. Desde el primer momento que comencé a preparar esta exposición, he tenido presente el hecho que corría el riesgo de trasladar mi experiencia peruana al conjunto de la región. Como es bien sabido, las apreciaciones sobre un problema determinado están teñidas por las experiencias del observador, que muchas veces lo arrastran a realizar generalizaciones indebidas, tal como ha ocurrido tantas veces. Frente a este peligro, no me ha quedado otra posibilidad que la de mantenerme en alerta y medir las afirmaciones relativas al conjunto de la región. Sin embargo, el hecho que mi experiencia inmediata con el caso sudamericano, que probablemente tiene las mayores dificultades para lograr la consolidación democrática en un futuro próximo, puede constituir una suerte de ventaja comparativa con otros analistas con experiencias de casos más afortunados. En efecto, tal vez mi condición me otorga la posibilidad de observar con mayor nitidez y crudeza los principales problemas que confrontan los países sudamericanos para alcanzar la consolidación democrática. Parafraseando e invirtiendo la propuesta metodológica de Marx, el examen del caso más problemático pudiera servir para estimar y no simplemente proyectar las dificultades que unos más, otros menos, enfrentamos en esta región. El título de la exposición, Nuevas dificultades para la consolidación de la democracia, plantea de entrada una cuestión que no debe dejarse pasar por alto. Después de los dramáticos cambios sufridos durante los últimos años en la región y los que se hicieron patentes en el mundo a partir de 1989, ¿encaramos nuevas dificultades para lograr la consolidación democrática? ¿O ellas son de viejo puño, disfrazadas con fachadas novedosas? En efecto, los países sudamericanos han cruzado el umbral que permite divisar un paisaje novedoso que plantea la definición de nuevos problemas. Si así fuera el caso, la afirmación de Leopoldo Sea de que América Latina no tiene historia,
puesto que el pasado sigue siendo un presente indeterminado, habría finalmente perdido validez. De igual manera, la repetida aseveración que América Latina se asemeja a un museo donde se superponen las distintas etapas históricas y sus respectivos legados problemáticos, igualmente sería cuestionable. De ser así, podríamos distinguir entonces con claridad los problemas de la democracia de los antiguos y los problemas de la democracia de los modernos, acá y ahora. La respuesta a esta interrogante, tratándose de casos tan dispares, no es ni puede ser definitiva. Pero aparentemente, como ustedes verán, repetiré reiteradamente estas expresiones de prevención, pero aparentemente nos encontramos ante el desarrollo de un escenario inédito en América Latina, en el que nuevos y protagónicos actores, libretos y comportamientos tienden a opacar y marginar la existencia de personajes, prácticas y creencias, pero que se resisten a hacer mutis por el foro, que permanecen unas veces en las sombras y otras saltan a un primer plano, pero difícilmente salen o son expulsados del escenario por los nuevos actores. Así entonces, parecería que a los viejos problemas se suman otros nuevos, pero que por la fuerza de estos tienden a relegarlos, aunque eventualmente rebrotan y adquieren una súbita importancia para hacernos recordar de su existencia. Los procesos inflacionarios, los conflictos políticos de carácter distributivo, los diferentes intentos para controlarlos, las conflictivas alternancias políticas y los cambios en las configuraciones económicas, ideológicas y políticas de carácter internacional han tenido una incuestionable y trágica incidencia en la región. Estos fenómenos han producido fuertes presiones a las que unos más, otros menos, todos los países se encuentran en la obligación de encarrilarse a fin de adecuarse a la modernidad que simboliza las reglamentaciones internacionales contenidas en el Consenso de Washington y en las concepciones sustentadas por la ideología del fin de la historia, so pena de quedar desconectados y aislados de la escena cada vez más mundializada. Vale decir, dichas presiones y cambios estarían llamados a insertarnos plenamente en las reglas y prácticas dominantes del capitalismo y del liberalismo. Estos hechos, que hoy tienen una naturaleza universal, han tenido y con toda seguridad tendrán una fuerza determinante para alterar sustancialmente la composición y las referencias colectivas de los actores sociales, para cuestionar los mecanismos de representación política y del papel del Estado, que en América Latina, hasta hace muy poco, han constituido elementos centrales del paisaje social, político y cultural de la región. Esta proposición, expuesta de manera deliberada en términos radicales, persigue hacer resaltar el hecho que nos enfrentamos a un cuadro de fuerzas original en el que los capitalistas y los liberales predominantes vienen a redefinir la suerte de nuestros países. Sin embargo,
la subsistencia de la explotación y pobreza extremas de buena parte de la población latinoamericana, la persistencia de sus aspiraciones para alcanzar sus derechos ciudadanos y hacer valer sus variadas concepciones sobre el orden social y cultural, contrastan con la relativa debilidad de su capacidad organizativa y de presión política, hecho que las define como masas disponibles, como diría el recordado Germán. De otro lado, también persisten terratenientes, militares y sacerdotes que añoran el momento en que gozaban del dominio impune del poder público. Para decirlo de manera sucinta y contundente, deliberadamente contundente, los países de la región han sufrido y sufrirán durante los próximos años, con distinto grado y ritmo, un proceso de transformación en los diferentes órdenes de su existencia, bajo el impulso de las varias crisis, conflictos políticos y de la internacionalización del capitalismo y del liberalismo, que, como hemos dicho antes, agudiza la exclusión social. Como lo hacía recordar antes Elgio, una situación como esta es, al menos teóricamente, insostenible en el largo plazo. Tal vez, por ello mismo, sean precisamente los organismos internacionales los más interesados en llevar a cabo su llamada lucha contra la pobreza. El desarrollo capitalista liberal no debe ser imaginado de ninguna manera que va a tener efectos lineales similares para todos los casos. Este nuevo desarrollo será condicionado, para decirlo de alguna manera taquigráfica, por la naturaleza de la integración nacional y estatal y también por el carácter de sus élites. Es decir, el encuentro del embate de las nuevas fuerzas internacionales con las distintas sociedades de América Latina tendrán y ya tienen diferentes consecuencias y muy marcadas. Este encuentro fundamentalmente está condicionado al carácter de la articulación social, a la fortaleza del sistema político y partidario particularmente, y a la tradición estatal de los diferentes países. Pienso, a modo de ejemplo, la enorme diferencia que puede ser entre uno de los países andinos, la experiencia con las fuerzas internacionales de los países andinos, y la experiencia que podría ser de los países atlánticos o del Cono Sur. Y a este respecto yo quisiera hacer un señalamiento que considero que es crucial, que se refiere a la naturaleza de las élites para procesar, dirimir conflictos y adaptarse a las condiciones internacionales. No entraré en los detalles, pero sí creo que las diferencias entre un Caldera, un Cardoso y un Fujimori saltan inmediatamente a la vista, ¿no? En este nuevo cuadro, ¿qué nuevos desafíos se puede esperar para consolidar la democracia? Pero también, siguiendo la tónica de Hirschman, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que se perfilan
para enfrentarlos y resolverlos. Las varias crisis latinoamericanas, y permítanme abrir un paréntesis, generalmente se habla de la crisis en América Latina. En América Latina tenemos varias crisis, no solamente la económica, pero tenemos movimientos guerrilleros y tenemos un nuevo azote que puede tener a mediano alcance mucho más importancia de la que hasta ahora se le ha concedido, y eso se llama narcotráfico. Las varias crisis latinoamericanas y la bancarrota del socialismo real tuvieron por lo menos un doble efecto. De un lado, con distintos grados y ritmos, insisto, los conflictos políticos acabaron debilitando y desprestigiando a los actores sociales populares que se encontraban adosados a las representaciones políticas y a las orientaciones ideológicas llamadas populistas o revolucionarias que articulaban los intelectuales que acompañaban a dichos actores. Son muchos los científicos sociales que han trabajado este tema en los últimos años en los diferentes países, y es muy alta la sorpresa de encontrar que casi las mismas fórmulas uno las puede ir encontrando en los diferentes países. Más aún, este debilitamiento y desprestigio de los actores sociales arrastró también en el descrédito y arrastra en el descrédito a los políticos y a la política en general, constituyendo o configurando ese cuadro que conocemos y que es casi mundial de la antipolítica. Havel en Checoslovaquia proclama su antipolítica, como la proclama de manera explícita Fujimori, pero también lo vemos en las últimas elecciones en el Japón. Esto plantea la interrogante respecto a los márgenes de autonomía de las distintas esferas políticas, sociales y económicas de las que desde los años 70 se ha hecho tanto hincapié. En efecto, ¿cuáles son esos límites tolerables? ¿Hasta qué punto el deterioro de las condiciones sociales y económicas arrastra consigo fenómenos similares en otras esferas? La desarticulación de los actores sociales ha propiciado la pérdida relativa de las referencias colectivas, de los sentimientos de comunidad que los integraban, hasta el punto que en algunos casos han llegado a afectar el núcleo de las referencias nacionales. Esta situación culmina con la presencia de actitudes que van desde el desgano hasta el manifiesto desinterés y rechazo, el me importa un bledo de las prácticas públicas, o que los afrancesados llamarían el chemin-foutisme, que en diferentes países tienen connotaciones mucho más gruesas. Esto ha condicionado que los grupos primarios y las identidades religiosas hayan cobrado una importancia inusual en los últimos años en América Latina, como mecanismos compensatorios probablemente, y que configuran esta esfera de la privatización de la vida social. Asimismo, que se extienden las prácticas ilegales, la corrupción, el narcotráfico y las olas de delincuencia común que cubren la mayor parte de nuestras ciudades. Asimismo, que se desarrollen de manera insólita sectores llamados informales que se acompañan de comportamientos que escapan y desafían los códigos conocidos
de la convivencia social y de las normas legales, motivo por el que algunos observadores las califican de anómicos. Es decir, lo que se observa cada vez más es la simultaneidad, de un lado, del debilitamiento de los actores sociales, de eso que llamamos sociedad civil, y por el otro lado, la formulación de nuevas avenidas, de nuevas manifestaciones profundamente que nos llaman la atención y que son cercanas a manifestaciones muy efectivas de desintegración social. Del otro lado, las crisis y la bancarrota del socialismo favorecieron la emergencia de personajes sociales que en ciertos casos juegan como outsiders al sistema político y que en el nombre del pragmatismo y la eficiencia, pretextos para recubrir muchas veces el más vasto cinismo y oportunismo, ponen en marcha tecnocráticamente, es decir, por fuera del debate público, medidas de ajuste propiciadas por los organismos internacionales. A la par que se valen del descrédito de los partidos y de los políticos, la llamada partidocracia, para achacarles todas las culpas imaginables por la situación existente, favoreciendo así que se conviertan en verdaderos chivos expiatorios. Debido a que el ajuste, sin embargo, otorgó a la sociedad orden, certidumbre y expectativas de futura mejoría individual, estas medidas y en general el liberalismo económico, así como la práctica tecnocrática, han pasado a constituirse en muchos casos en el sentido común de la población. A pesar de los heridos y muertos que dejan en el camino dichas medidas. De ahí, yo creo, los espectaculares éxitos reelectorales que han tenido sus auspiciadores. Es así como el desarrollo de este proceso de transformaciones ha favorecido que los actores sociales se debiliten, los tradicionales actores sociales se debiliten y sus reivindicaciones pierdan legitimidad a los ojos de la colectividad. Mientras que por el otro lado, las élites tecnocráticas, empresariales y militares asociadas y aisladas de las organizaciones políticas asuman papeles protagónicos a lograr difundir la versión que sus intereses y perspectivas se identifican con los intereses generales de la nación. Esto yo creo que es un hecho absolutamente inédito en la historia de América Latina, que hoy por hoy, a diferencia de lo que antes podía suceder, los viejos discursos y los viejos liderazgos liberales, los famosos dirigentes que postulaban las medidas manchesterianas, tengan hoy por hoy una legitimidad social bastante amplia. Mientras que las viejas reivindicaciones populistas, mercantilistas, rentistas sean consideradas las culpables de todos los males de nuestros países. En todo ello ha tenido particular importancia los distintos grados de internacionalización y legitimación de los escenarios económicos, sociales y culturales en que actores internacionales y domésticos, lo que se ha denominado el escenario intermestic, se articulan y muchas veces se confunden entre sí. Este nuevo escenario intermestic, inter por de internacional y mestic por lo de doméstico, este nuevo escenario intermestic recorta las atribuciones del Estado-Nación.
hecho que viene a constituir un elemento determinante del nuevo panorama latinoamericano, del que habría mucho que decir, pero no es esta la oportunidad. En condiciones que los tradicionales mecanismos de mediación y de representación política, los partidos, las elecciones y las legislaturas, son descalificados, la fragmentada y privatizada sociedad tiene dificultad para reconocer y definir con claridad la calidad de sus representantes y la autenticidad de sus intereses políticos. A la vez que las élites políticas y culturales igualmente atraviesan por una situación similar con respecto a cuáles son las bases sociales y las aspiraciones sociales que quieren y deben representar. Es una situación a la Pirandello, en la que todo el mundo anda en busca de autor y que esta situación de incertidumbre resulta muchas veces en algo que se asemeja mucho a una comedia de equivocaciones. Obviamente que en este cuadro se multiplican las conductas oportunistas, proliferan los candidatos a posiciones oficiales y, asimismo, se observa el desplazamiento continuo de los representantes entre las distintas tiendas políticas. En México es bastante conocido el transfugismo de tránsfuga de los llamados representantes, y en todos lados es bastante conocido los súbitos cambios de humor de los supuestos representados en relación a sus supuestos representantes. Entonces lo que nos encontramos es en que en este proceso de transición, en la que nadie sabe para quién trabaja ni con quién trabaja, en la que hay situaciones relativamente indefinidas, las opciones tradicionales de izquierda y derecha pierden mucho de su sentido original. Y más bien, las nuevas opciones están dadas por las identidades particulares, esa palabra que corre por toda América Latina. Ya no interesa tanto el conflicto de clase, los intereses de clase. La palabra clase en muchos casos prácticamente ha desaparecido de nuestro vocabulario y pasa a ser identidades alrededor de intereses, alrededor de aspiraciones muy particulares: ecología, amor, región, etnias, etc. Es en este cuadro de desarticulación, en este cuadro de redefinición y al mismo tiempo de incógnita, es que los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión, asumen un inusitado carácter de legitimación de las nuevas orientaciones capitalistas y liberales, al constituirse en sí mismas en instancias de mediación social, reemplazando a las instancias partidarias y a todas las instituciones intermedias que conocíamos, y que destacados locutores, animadores y disc jockeys se proyecten desde fuera del sistema político como representantes de los difusos y vagos intereses que por ahí proliferan en la sociedad. Todo esto culmina en el presidente que, a modo de una figura patrimonial, constituye en la imaginación social el primum movens, el organizador y el salvador de la patria,
que viene a encarnar y personalizar la nación y el Estado. En efecto, la debilidad de las instituciones intermedias y del aparato estatal coloca al jefe del Estado y las élites tecnocráticas intermestic que lo rodean en una situación particularmente privilegiada para constituirse en la voluntad, en encarnar la voluntad general. Como lo afirmaba Tocqueville hace más de un siglo, el jefe del Estado insurge como la figura integradora vista la desorganización social y política de la sociedad. Para no seguir aburriéndolos de esto, lo que se observa y lo que todos sabemos es que esto no es democracia, o no es la democracia parlamentaria de la que habíamos soñado y aspirado o imaginado, sino que tiene, como aquí ya antes se ha dicho, tiene características absolutamente particulares, pero que tiene un rasgo de democracia, que es la gran paradoja, y es el carácter electivo, plebiscitario de este tipo de ordenamiento. Fujimori y también Menem han sido elegidos por una importante mayoría de la población. Se puede dar una serie de explicaciones, pero si es que consideramos que el problema de accountability, el de tomar cuentas al presidente, es uno de los signos más claros de la democracia, las elecciones constituyen la definición de accountability más clara de todas. El 9 de abril en el Perú, el 64% de los que votaron aprobaron la gestión de Fujimori, y creo que la mayoría de los votantes en Argentina igualmente. Como antes lo había mencionado Eljo, aquí lo que nos encontramos, y como se ha discutido en otras partes también, nos encontramos con la cuestión de qué es este animal que no es transparente, tiene una accountability de cada 5 años, en que la población no participa, no delibera y no es capaz ni le interesa fiscalizar, en muchos casos, las políticas públicas. En estas condiciones quisiera terminar con algo que es mucho más difícil, y es no solamente ver cuáles son los problemas, porque si nos quedamos ahí muchas veces podemos salir deprimidos con el listado inmenso que podemos hacer de las dificultades, de las nuevas y de las viejas dificultades para la consolidación de la democracia. Como decía el caro rector, tal vez en algunos casos, como en el Perú, ya estaríamos contentos con que tuviéramos aún mayores signos de democracia que, aunque no lo fuera, consolidada. ¿Qué nuevas posibilidades en este cuadro general y por lo tanto dispar de todas las dificultades? ¿Qué cosas nuevas se perfilan que permitan concebir que vamos hacia adelante? El gran primer problema es lo que tanto se ha insistido, es el problema de las desigualdades, que no solamente están ahí, sino que las desigualdades y las distancias sociales que existen en nuestros países, que cada vez son mayores. ¿Qué cosas nuevas podemos decir? Bueno, hay un datito que podría ser interesante y que es paradójico, y es que desde fuera hay una enorme y muy grave preocupación
en estas élites intermésticas hay una muy grave preocupación precisamente por este hecho. Y la preocupación surge por lo que habíamos hablado. Son masas disponibles para cualquier líder populista de mañana. Entonces lo que nos encontramos es que el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional buscan desesperadamente fórmulas tecnocráticas para impulsar los objetivos de descentralización. No solamente los objetivos de la consolidación de una economía de mercado, con todo lo que significa, sino al mismo tiempo están en busca de mejorar la calidad educativa, de mejorar la calidad de la salud, de mejorar en general los servicios públicos para que llegue a la población. Ahora, obviamente en Perú usted se puede poner 20, 30 millones para mejorar las condiciones de las masas campesinas y ustedes comprenden que 20 millones no es nada. Pero lo que es aquí importante y es que comienza en las mismas élites tecnocráticas e intermésticas a cobrar vida, a cobrar fuerza el problema de las desigualdades y sobre todo el de la pobreza. Visto que, por el otro lado, el liberalismo, en todas sus facetas, tiene vida legítima, hoy por hoy, a nivel internacional, la posibilidad de resolver cualquier futura insurgencia popular por la vía antidemocrática está negada. La misma reunión que en estos días los ministros de Defensa tienen en Washington es muy claramente para impedir o para bloquear la posibilidad de que mañana podamos tener golpe de Estado. Entonces, hay acá, al nivel internacional, una discusión que yo creo que a poco tiempo debe tener consecuencias no solamente ideológicas, no solamente intelectuales, sino consecuencias políticas. Y es que en el otro lado comienzan a comprender que la democracia no solamente va con el capitalismo o con el mercado, sino que este mercado tiene que ser un mercado incluyente, así como la democracia tiene que ser incluyente. ¿Qué otra posibilidad, qué otras cosas nuevas yo creo? Se podría decir que el debilitamiento de los actores sociales y de los mecanismos políticos es un hecho trágico. Pero pensándolo bien, de repente no es tan trágico y no hay por qué llorar por una manifestación tan preclara de un ancien régimen. No teníamos en América Latina, propiamente hablando, sociedad civil, debido a que muchos de estos actores fueron constituidos y dependían de los partidos políticos y en última instancia de las prebendas del Estado. Tal vez ahora en que los partidos políticos están bastante desautorizados y que el Estado de manera explícita manifiesta su desinterés por los actores sociales, tal vez, digo, se tenga que constituir de manera autónoma, con innovación, nuevos actores sociales que sean realmente miembros y partícipes de una nueva sociedad civil. Por último, hay dos hechos que yo considero que son muy positivos. Uno es la constitución de una nueva clase de intelectuales o la reforma de los viejos intelectuales, de los que ya no somos jóvenes, en la comprensión de una serie de nuevos problemas
así como en la emergencia de viejos y nuevos dirigentes políticos que ya no ven, sobre todo populares y de clase media, que no quieren ver al otro como enemigo. Está por ver si es que el contrario le quita la calidad de enemigo. Pero de todas maneras, yo creo que al nivel cultural e intelectual se comienzan a observar gente que viene de muy diferentes lados y de muchas diferentes experiencias, que comienzan a considerar la necesidad, no solamente la posibilidad, la necesidad del pacto, incluso el pacto corporativo. Y la idea de pacto tiene que ver con una referencia de carácter colectiva que puede eventualmente traer consigo un avance para, si no consolidar, para asegurar o dar un paso más en firme en esa dirección. Tal vez al hacer esta exposición ustedes concluyan que soy pesimista y otros que soy excesivamente pesimista. Bueno, como dije al principio, es muy probable que mi experiencia personal con el Perú selle mucho de mis observaciones y que éstas las generalice, por lo cual pido disculpas. Pero quisiera acabar diciendo que no soy pesimista. Un amigo, y no recuerdo quién realmente, pero un amigo me dijo una vez que yo personalmente y en general los peruanos estábamos condenados a ser optimistas, porque de lo contrario era muy triste. Muchas gracias. Bom, gostaria de agradecer por esta instigante conferência que certamente abre esse nosso seminário com algumas questões que serão retomadas nos painéis e discussões a partir de amanhã de manhã às 9 horas. Eu aproveito a oportunidade para registrar a presença da deputada Luciana Genro, do PT, que nos honra com essa presença, da professora Suzana Soares, presidente regional da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência do Rio Grande do Sul, e do coordenador da FASUB, Maldonado, que veio especialmente à nossa universidade para participar desse seminário. Eu agradeço a presença de todos e, encerrando essa sessão, os convido para amanhã às 9 horas nós darmos início a esse seminário. Muito obrigado.